Una secuencia, así que siempre me gusta ir por un tema y poder aprovecharlo bien, ese tema. Y también tiene mucho que ver con lo que estamos compartiendo en la escuela bíblica, ¿no? Estamos compartiendo este tema, este libro tan lindo, que es el libro de Corintios, el libro de la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y varios temas ya lo pudimos tocar. Hoy tocó un tema bien polémico, ¿no? El tema de la tentación. No sé si todos están en la misma lección, pero vamos viendo más o menos todos iguales, Pero esta carta de Corintios es una joya, como todas las cartas en la Biblia, donde podemos aprender muchísimo como iglesia, ¿no? Como iglesia. Yo creo que todos los problemas que tenía esta iglesia son tan actuales como que nos sirven de ejemplo. Como siempre digo, la palabra de Dios siempre nos guía, nos orienta, nos ayuda a poder ver si estamos yendo por el camino correcto, ¿no? Si estamos yendo bien. Porque qué fácil que es cuando muchas veces nos perdemos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Si no tenemos ninguna referencia, si no tenemos una guía, enseguida nos estamos yendo para un costado, ¿no? Y no nos damos cuenta. Pero qué lindo poder tener una guía, así como el albañil tiene una plomada que tira un hilo para poder ver que si su pared está siendo bien derecha, ¿no? O un nivel donde esa burbujita te dice si es que estás bien derecho o no lo que estás haciendo, ¿no? Si no tuviéramos esas herramientas, ¿cómo serían las casas, ¿no? Como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con ventanas torcidas, con puertas torcidas, con paredes para cualquier lado, pero siempre necesitamos una guía, una referencia. Y la palabra de Dios es esto que nos ayuda a poder ver. Y justamente hoy, en este tiempo donde tenemos muchas guías, ¿no? Tenemos a nuestro alcance quizás muchas maneras de medirnos. No sé cómo usted se mide en su vida cristiana. ¿Cómo yo sé si mi vida está caminando en la voluntad de Dios? ¿Qué parámetros uso para saber si yo realmente estoy yendo en el camino correcto? Porque hoy en día tenemos, como compartíamos, ¿no? Todo a nuestro alcance. Creo que la información que tenemos hoy en día jamás, por lo menos de los que somos un poquito más antiguos, no teníamos esta facilidad que tenemos hoy de poder tener todo a nuestro alcance, ¿no? Todo a nuestro alcance. Y a veces corremos también el peligro de que nos alimentamos de la información que más nos gusta, ¿no? Y así funciona también la tecnología, ¿no? Como hablábamos hoy en día, el tema que te gusta te va a seguir alimentando infinitamente, ¿no? Y cada vez más hacia el tema que uno le gusta. El otro día le decía a las chicas, vieron que va a jugar tal equipo y comenzó el mundial. Dice, papá, nosotros no miramos eso. Pero yo digo, no te salen las redes, algo. No, porque nosotros no miramos, así que eso no nos sale, así que no nos salen notificaciones. Siempre te salen notificaciones de lo que te gusta, ¿no? Uno que es medio futbolero está ahí pendiente, ¿no? Y más te va a salir más noticias, ¿no? Cómo está el partido, cómo salió. Y somos invadidos por el tema que nos interesa, ¿no? Y eso también crea una burbuja donde nos alimentamos de ese tema, ¿no? Nos alimentamos de ese tema que nos atrae, ¿no? Pero esto es por un lado bueno, pero por otro lado es un peligro también, porque no podemos tener un parámetro y compararnos y ver con otra cosa, ¿no? Porque siempre medimos con nuestras propias medidas, con nuestras propias maneras de pensar, con nuestros propios pensamientos que se van formando. Y esto es interesante, que toda la tecnología está basada en esto, ¿no? En palabras, en pensamientos, en ideas, en cosas que van formando nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de actuar, ¿no? Porque
porque así como uno piensa es como uno actúa. Así que eso es un arma tan poderosa que está transformando las nuevas generaciones, ¿no? A nosotros mismos, que venimos de otra generación, también nos está transformando, ¿no? Nos está cambiando. Pero qué bueno es poder tener la palabra de Dios, qué bueno es poder tener este libro maravilloso, ¿no? Que nos guía y nos hace volver al camino, nos hace volver a la dirección correcta, ¿no? A la dirección correcta. Yo quiero continuar entonces este tema tan importante para la vida de la iglesia. Quiero invitarte a que puedas abrir tu celular o tu Biblia, no sé, ahora no se escucha más el papel, ¿no? Yo traigo la Biblia esta, pero uso la tablet también, ¿no? Es más rápida, ¿no? Pero siempre es bueno tener el libro en papel también, para no distraernos. Pero quiero arrancar por este versículo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Hay una versión ahí, muchas versiones que podemos comparar. Pero seguimos hablando acerca de la tarea de Pablo como pastor en esta iglesia y su actitud frente a esta iglesia que amaba tanto Pablo y podía dedicar este tiempo para escribirles, ¿no? Animarles, ver cómo estaban, preguntar algunas cosas que se enteró, algunas cosas que necesitaban ser corregidas. Y todo esto es una tarea, no es fácil poder tratar con el ser humano, ¿no? Lo dicen estos versículos en 2 de Corintios, entonces capítulo 10, versículo 4, dice: las armas con que luchamos no son del mundo. Voy a leer aquella versión que mejor ponemos ahí. Ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fortalezas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Me gustó esta versión. Hay muchas versiones que las podemos comparar, pero estos versículos son importantes, ¿no? Porque cómo es la manera en que nosotros tenemos que hacer la tarea que Dios nos pidió, ¿no? Como digo, no es fácil poder enseñar, no es fácil poder corregir, no es fácil poder predicar la palabra de Dios, porque vamos contra todo pensamiento y todo argumento que cada persona tiene, y cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de pensar, como decíamos, como les compartía, ¿no? Y de mucho más en base a lo que nos alimentamos, y lo que creemos y lo que pensamos. Y esta es una de las batallas más grandes que enfrentamos, ¿no? Es cómo cambiar la manera de pensar. Solo Dios puede cambiar nuestra manera de pensar. Y Pablo acá explica la manera en cómo poder hacer la tarea que el Señor le encomendó, ¿no? La manera de luchar, la manera de enfrentar esto no es humanamente, sino dice, no es con las armas del mundo, no es como el mundo lucha, sino que es con el poder de Dios. Es con el poder de Dios, que dice que cambia y derriba toda fortaleza, todo pensamiento, toda altivez, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y mire que esto tiene que ser poderoso para poder romper un pensamiento, para poder destruir una fortaleza. Una fortaleza no se construye de un día a otro, ¿no? Una fortaleza se construye con el tiempo. Con el tiempo nosotros vamos formando nuestra manera de pensar, con el tiempo nosotros cada vez vamos creyendo más en lo que creemos y en lo que pensamos, y eso se forma
como una fortaleza, ¿no? Que no se puede romper, no se puede atravesar, porque es como una pared dura, difícil de derribar. Pero dice el apóstol Pablo que las armas que él usaba para poder derribar esto era el poder de Dios. Estas son las armas, ¿no? Y venimos hablando acerca de la situación de esta iglesia, ¿no? Veíamos cómo la iglesia de Corintio, una iglesia próspera, una iglesia rica, si hacemos un repaso más o menos de lo que estuvimos hablando, una iglesia donde también Dios la bendijo increíblemente con todos los dones espirituales, una iglesia que creció, una iglesia que avanzó, pero que también empezaron a crearse diferentes divisiones, ¿no? Pablo justamente tiene que corregir esto porque vio que la iglesia, o escuchó que la iglesia se estaba armando diferentes bandas, ¿no? Como sucede en toda congregación. A veces tenemos el predicador de nuestra preferencia, ¿no? El predicador que más nos gusta. No está mal, como siempre compartimos, ¿no? Pero siempre es bueno poder ver que todos ellos contribuyen para el crecimiento de la iglesia y no para crear rivalidad, sino que todos estamos para edificar la iglesia. El pastor Eduardo tiene su manera de predicar, su enseñanza, pero también entre los dos estamos tratando de edificar la iglesia del Señor, de cuidar la iglesia del Señor. Y eso es lo que Pablo también llama mucho la atención en esta carta, ¿no? Estaba en el grupo, como dice, había gente que estaba del lado de Pablo, había un grupo que estaba del lado de Apolos, otros que les gustaba más el apóstol Pedro, y otros que se decían que seguían solamente a Cristo, ¿no? Diferentes grupos en aquella iglesia que creaban divisiones, ¿no? Que creaban como se dice, grietas, ¿no? Entre medio de la iglesia. Y qué feo es que cuando una iglesia está dividida. Creo que es uno de los mayores daños que Satanás hace en cualquier grupo. Imagínese su casa, imagínese el trabajo, imagínese cualquier empresa que hay divisiones, no puede funcionar. Como dice el Señor Jesús, una casa dividida no prosperará jamás no va a prosperar. Es importante la unidad, es importante trabajar juntos en unidad y estar de acuerdo, ¿no? Porque cuando se crean divisiones solo traen daño y solo traen destrucción. Y es importante poder cuidar eso, ¿no? El apóstol Pablo lo hace de una manera magistral, ¿no? Pero llama la atención también bien fuerte, ¿no? A esta iglesia. Y también llamando la atención a los hermanos, ¿no? Y diciéndole que realmente cada uno de estos están para la edificación del cuerpo de Cristo, no para rivalidad, ¿no? Y yo cuando compartía este tema o pensaba en este tema, ¿no? Y también en la vida práctica, mucho más en la atención de persona a persona, porque esa es la tarea que hacemos como iglesia, ¿no? No es solamente tener un lindo edificio, que es hermoso poder tener un local al que llamamos la casa de Dios, pero es el local donde se reúne la iglesia del Señor, ¿no? Eso es importante corregirlo, que no es la casa de Dios. La casa de Dios es usted, su corazón, mi vida, donde Dios mora, Dios habita en corazones, no en templos hechos de manos, ¿no? Gracias a Dios por este lugar que es hermoso, pero si no lo tuviéramos, podríamos tener la casa de cualquier hermano y poder juntarnos y poder reunirse en la iglesia del Señor. Pero decía que importante es que podamos entender y poder hacer la tarea de acuerdo como Dios nos pidió. A Pablo le resultó muy difícil poder corregir a esta iglesia, ¿no? Y yo quiero terminar en esta mañana este tema. Estoy haciendo un repaso nada más de lo que ya hablé. Ya hablamos de que la iglesia de Corintio estaba dividida en grupos, que había rivalidades, había muchos problemas. Pablo tiene que hacer
énfasis en que todos estos están para la edificación de la iglesia. Y Pablo también se coloca en una actitud, no de un liderazgo carnal, no de un liderazgo que oprime, sino que es hermosa la actitud del apóstol Pablo con respecto a cómo liderar en la iglesia, ¿no? Cómo conducir la iglesia. En esta carta encontramos uno de los versículos más hermosos que nos explican acerca de qué significa tener el amor de Dios, que está en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? 1 Corintios capítulo 13 nos habla acerca del verdadero amor. ¿Cómo es que tenemos que amar? ¿Cómo realmente saber si yo tengo el amor de Dios en mi vida? Y si ustedes pueden leer este versículo, que es uno de los textos más conocidos, ¿no? Acerca del amor, la preeminencia del amor, no se trata del ministerio que tengo, no se trata de las habilidades espirituales que puedan tener, la capacidad, la entrega, el servicio, no se trata de nada de eso, sino que se trata de que si todo eso que hacemos no va con el amor de Cristo, nada sirve. Imagínense, toda nuestra estructura, toda esta reunión, todo lo que hacemos como iglesia, si no está hecho con el amor de Dios, si no nos amamos unos a otros, nada de esto sirve. Este micrófono no sirve para nada. Esta reunión no sirve para nada si no nos amamos, si no nos amamos unos a otros. Pablo dice, si no tengo amor, nada soy. Y a veces medimos la iglesia, ¿no? De otra manera, ¿no? Si en una iglesia habla en lengua, si aquí en una iglesia hay servicios, si aquí en una iglesia hay personas que tengan talento o no. Medimos diferente nosotros la verdadera iglesia, ¿no? Pero qué lindo que podamos medirla de otra forma, ¿no? Si hay amor. Y si yo tengo amor para amar a mis hermanos, ¿no? Como dice este versículo, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? El amor es lo que mantiene viva la iglesia, es lo que sostiene nuestra comunidad. No es, a veces se pone por encima la institución que este valor más importante que es el amor, ¿no? Defendemos la estructura, que es algo a veces que crece tan imponentemente, porque todo esto es una estructura y nosotros quizás somos una iglesia tan pequeñita, ¿no? De al lado de otras estructuras tan inmensas. Pero lo que sostiene a la iglesia no es esa estructura es de ayuda, pero lo que sostiene es el amor unos a otros. Jesús dijo, si en esto el mundo conocerán que son mis hijos, en que se amen unos a otros. No van a conocer al Señor por la iglesia impresionante que tenemos, o por las luces impresionantes que tenemos. Todo eso es hermoso, todo eso nos ayuda, pero el mundo va a conocer a Cristo cuando nos amemos unos a otros. Yo creo que es lo que más impacta, ¿no? En la vida de cualquiera. Yo creo que no te atrae ir a un lugar donde uno no se siente bien, donde uno no es atendido, donde uno no es amado. Uno se queda en el lugar donde uno es amado, donde uno es bien recibido, ¿no? Siempre me acuerdo de un pastor, ¿no? Que decía que fue a un restaurante a comer con su esposa, no es de acá, por supuesto, de otro lugar. Pero él decía, cuando llegué a ese lugar, llegué al estacionamiento, en el estacionamiento había una persona que me ayudó a estacionar,
Ni bien llegué, ya me atendieron bien, me ubicaron en el lugar, me dieron una mesa, nos sentamos, comimos, la atención fue muy buena. Salí de ese lugar y después teníamos un evento que teníamos que ir a una reunión, a una iglesia en un lugar, y dice, cuando llegué, primera cosa que me llamó la atención, nadie me saludó. Había grupos que estaban conversando unos con otros, mucha gente, pero nosotros entramos y nadie ni me saludó. Qué feo que si uno va a la iglesia, uno va a la reunión, y uno llega y nadie, pasa desapercibido, entra y sale y nadie ni siquiera le dio un abrazo o un saludo. Creo que uno no vuelve nunca más a ese lugar, ¿no? Donde uno no es atendido. Pero el amor tiene que ser la característica de un pueblo de Dios, ¿no? Unas personas que el reino de Dios se maneja a través del amor de Dios. El apóstol Pablo tiene que ejercer su autoridad en base a las armas diferentes que el mundo está acostumbrado, ¿no? ¿En qué se basó la autoridad o el derecho de corregir? El derecho de poder llamar la atención a los hermanos, porque había muchísimos problemas en esta iglesia, muchísimas cosas que estaban haciendo mal y Pablo tenía que corregir. Como hablamos el domingo pasado, quizás hasta él fue dejado de lado, él que era el fundador de la iglesia, el creador de la iglesia, ya prácticamente lo dejaron de lado y se le consideraba a otras personas como los siervos de Dios, ¿no? Y Pablo dice, yo di mi vida por cada uno de ustedes, ¿no? Y da toda una lista de cosas que él pasó, ¿no? Y tenía todo el derecho de poder corregir, pero él no usa ninguno de esos derechos, sino que usa las armas que Dios colocó. Y esto es lo que quiero terminar en esta mañana, ¿no? ¿Cuáles son esas armas? Cuando leemos este versículo que dice, nuestras armas no son carnales, no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios, son poderosas. ¿Cuáles son esas armas? ¿Cómo yo enfrento, cómo yo lucho y cómo yo proclamo el mensaje de Cristo? La primera arma, como estoy compartiendo, es el amor. Vamos a ver algunas actitudes del apóstol Pablo. ¿Con qué arma él ejerció su autoridad? Una de las cosas que él habla y nadie puede refutarle, nadie puede contradecirle, son los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Una de las cartas de presentación, una de las credenciales que podemos tener como hijos de Dios para predicar y autoridad para predicar a otras personas, son nuestros frutos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3, si ahí pueden, en estos versículos él comienza hablando de los frutos, sus frutos, los resultados de su trabajo, es lo que le da autoridad al apóstol Pablo para poder corregir y poder hablar a la iglesia, ¿no? Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 y 3, dice, todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes. Para que la gente hable bien de nosotros, solo tienen que fijarse en ustedes. Qué tremendo este versículo. Cuando uno mira a un siervo de Dios, uno dice, ¿qué autoridad tiene este para hablar, ¿no? Siempre uno lo empieza a sacar una radiografía. Ah, no, pero tiene una iglesia grande, o tiene autoridad, o habla bien, o tiene tal cosa, o tiene dinero. Pablo dice, mi credencial, dice, son ustedes. Fíjense sus vidas. Fíjense cómo ustedes cambiaron de vida. Fíjense cómo ustedes están siendo bendecidos, cómo ustedes crecieron en el Señor,
cómo ustedes aprendieron a ser verdaderos hijos de Dios. Ustedes son el fruto de mi trabajo. Qué tremendo es esto. Tus discípulos, las personas que vos estás hablando del Señor, que vos estás ganando del Señor, son los que te dan autoridad para poder enseñar y corregir. Yo podría pararme acá y hablar, decir, bueno, yo tengo estudio de esto, fui al seminario, hablé con esto, pero eso impresiona un rato, ¿no? Pero ¿qué me da autoridad para poder corregir? Es el amor, es el trato, el cuidado, es la confianza, es ver qué resultado tenés. Y esto es una de las cosas, una de las armas más poderosas. Nuestras armas no son como las del mundo. El mundo te presenta quizás un gran hombre de Dios, con muchos títulos, con mucha posición, pero los frutos son los que hablan más fuerte. El primer arma son los frutos. Y Pablo dice, no se fijen en mí, no se fijen solamente en mi vida, sino fíjense en ustedes mismos, en el resultado que hay en sus vidas, en la vida de cada uno de ustedes. Qué hermoso el poder decir eso, ¿no? Qué hermoso el poder decir, mi ministerio no es grande por lo que yo soy, sino por las vidas que fueron transformadas, por las vidas que fueron cambiadas, por las vidas que pudieron ser bendecidas, porque la gente ve el trabajo que estás haciendo. Qué lindo es cuando alguien puede acercarse y decirte gracias porque estuviste en el momento más difícil que yo necesitaba, porque estuviste ahí para orar conmigo, porque me diste una palabra. Mirá cómo cambió mi familia, mirá cómo cambió mi casa, mirá cómo mis hijos están mejor. Ese es el resultado porque vos una vez hablaste y te acercaste, o tuviste paciencia conmigo, o me amaste cuando nadie me amaba. ¿Qué impacto tiene tu vida en la vida de otros? ¿Qué impacto tiene cada una de nuestras vidas en la vida de otros? Ese es el arma más poderosa, hermano. Quizás estamos abrumados, estamos con la mirada en otra cosa, ¿no? Todo es muy importante, poder estudiar, prepararse, capacitarse, un puesto, un lugar, todo lo que sea, pero lo que más te da autoridad son tus frutos. Y eso cada uno de nosotros lo podemos hacer. Cada uno de nosotros Dios nos llamó a ir y a ser discípulos, ir y enseñar a otros, ir y ayudar a otros. El resultado de esas vidas son los que nos dan autoridad, lo que nos da autoridad. La segunda arma que Pablo utiliza es la renuncia. También ahí en 2 Corintios capítulo 3, versículo 10. No sé si va en el orden, pero varias armas, ¿no? La renuncia. 2 Corintios capítulo 3, versículo 10, Pablo nos habla de cuál fue la renuncia que él tuvo por servir al Señor, por cuidar de esa iglesia. ¿Tienes ahí? O lo leo desde acá. Dice 2 Corintios 3, versículo 10, dice, y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Unos versículos antes, puede ser, un versículo antes, para poder entender un poquito. Ahí usamos la Biblia de papel, que sirve. Todavía sirve. 1 Corintios capítulo 3. Versículo 9, el 9.
Dios escribió la ley en tablas de piedras y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía. Y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese vidrio pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía. Porque esa ley dice que merecíamos morir por nuestros pecados. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Bueno, acá está hablando un poquito, esto es, perdón, dije Primera de Corintios. Segunda de Corintios. 3, del 7 al 10. Vamos a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. 2 de Corintios 6, versículo 3. ¿Sí? Tengo acá mi versión Reina Valera también, pero ahí está otra versión. Dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Cristo, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad y en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelo, en ayuno, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Pablo está hablando acerca aquí de la renuncia. Este es el versículo, 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 en adelante. ¿Cuál es el precio del ministerio de Pablo, ¿no? ¿Cuál es el precio que él pagaba por ser un siervo de Dios? ¿Y cuál era la autoridad o el derecho que le daba a tener autoridad, ¿no? Acá solo hay una pequeña lista de todo lo que él renunció, ¿no? Todo lo que él dejó, y no quería ser de tropiezo para nadie, sino que él poder ser de ejemplo en paciencia, en angustia, en necesidades, en cárceles. Muchas de las cartas del apóstol Pablo fueron escritas no en un lugar cómodo, sino que en una cárcel, ¿no? No como nosotros quizás podemos escribirla en nuestro living o en nuestro sofá. Pablo lo escribió en un lugar incómodo, después de haberse castigado y después de haberse quizás no comer, pero tener la preocupación por la iglesia y ver cómo los hermanos están. Esta era la autoridad que el apóstol Pablo tenía para poder corregir. Y era un arma poderosa que muchas veces no se tiene en cuenta. La primera es el fruto, la segunda es la renuncia. Otra arma poderosa, el ejemplo, 2 de Corintios capítulo 7. Ahí en la misma carta, 2 Corintios capítulo 7, versículo 2. Desde el versículo 1 ya podemos leer, dice: así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitimos que a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarlo, pues ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones, para morir y para vivir juntamente. Qué lindo esta declaración del apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo, decir con toda tranquilidad
que dice, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, a nadie. La conducta de un siervo de Dios y la arma poderosa es su integridad, su ejemplo. Qué tremendo que usted y yo podamos luchar con estas armas. Cada vez que queremos predicar de Cristo, tengamos esta autoridad de parte de Dios. La gente hable de nosotros, de nuestro buen comportamiento, de nuestro trabajo. Que tu renuncia, tu entrega sea el arma más poderosa. Tu ejemplo sea lo que te dé autoridad para predicar de Cristo y para enseñar a otros. Son armas poderosas, no son las armas del mundo, no son las armas carnales, son las armas que Dios quiere que nosotros podamos usar. Hay muchas armas más, ¿no? Pero con estas tres nomás sí podemos, son armas poderosas para luchar contra todo argumento y contra toda altivez, contra toda fortaleza que se levante contra Cristo. ¿Qué puede hablar más fuerte que tus frutos? ¿Qué puede hablar más fuerte que tu ejemplo? ¿Qué puede hablar más fuerte que tu renuncia? Yo puedo hablar muy bien, pero lo que derriba todo argumento son estas cosas: los frutos, la renuncia, el ejemplo, la entrega. Estas son las armas con las que luchamos. El amor fue lo primero que hablé, ¿no? Pero estas son las armas poderosas para destruir todo argumento. Yo no puedo, ¿qué acusación puedo decir contra una persona que tiene una vida de entrega, una vida de renuncia, una vida de ejemplo, una vida que ama a los demás? Una vida que se ven los frutos de lo que hace. ¿Qué puedo yo argumentar o qué puedo acusar a esa persona, ¿no? Y miren que hay personas tan malvadas que te pueden acusar de cosas falsas, ¿no? Pero contra estas armas no pueden luchar. Tu ejemplo habla más fuerte que tus palabras. Tu renuncia, tu fruto hablan más fuerte de lo que puedas enseñar. Tenemos más autoridad para poder enseñar. Tenemos más autoridad para poder hablar de Cristo a otros cuando hay frutos que respaldan nuestra vida. Cuando hay actitudes en nuestra vida que respaldan, ¿no? Como hablamos a través de la reunión de discipulado, el lenguaje no verbal es el lenguaje que más impacta, ¿no? Las palabras las podemos recordar, pero las actitudes son las que más impactan y las leemos. Yo no sé cuál es tu impresión, ¿no? Pero en el mundial podemos ver muchísimos ejemplos, ¿no? A todos les impresiona la vida de Messi, que a pesar de que todo el dinero y toda la riqueza que tiene y todos los trofeos que ganó, siempre una actitud humilde. Tiene muchos testimonios de que ayudó a mucha gente. Por ahí hay reportajes que no sé si son ciertos o no, pero mucha gente dice: Messi ayudó en tal cosa, ahora hace poco ganó un trofeo porque está haciendo algunas obras ahí en España. Yo no sé su vida interior, ¿no? No sé cómo es en su corazón, pero sus frutos muestran mucho. Ahora, otros jugadores que quizás tienen anillos de oro, collares de oro, aros de oro, con solo escucharlos hablar en un comentario uno ya se da cuenta de las actitudes que tienen. Y los resultados también hablan, porque podemos ver las estadísticas, ¿no? Algunos que se matan de súper goleadores, a veces apenas tienen ni el 10% de lo que Messi tiene. Pero doy un ejemplo diciendo: tus frutos, tus actitudes, tu comportamiento, tu renuncia es lo que impacta más. Qué lindo que nosotros podamos servir al Señor con estas armas.
Ya no me da más el tiempo para continuar, pero quiero dejarte este ejemplo en la vida del apóstol Pablo. ¿En qué se basaba entonces la autoridad y el derecho de corregir de Pablo? Se basaba en sus frutos, en su renuncia, en su ejemplo, en su entrega, en su trabajo. ¿Qué actitudes tuvo para poder corregir el apóstol Pablo? Él tuvo amor, tuvo compasión, humildad y también tuvo firmeza y para poder corregir y decir las cosas, pero su vida iba respaldada por todas estas cosas. Mañana vamos a tener una reunión de discipulado. Yo quiero animarles a todos los que están trabajando en el discipulado, pero todas estas cosas son importantísimas para poder hacer la obra que el Señor nos pidió. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Todos nos vamos a querer predicarle a todo el mundo, pero que tus frutos respalden tu vida, que tu renuncia respalde lo que decís, que tu amor respalde todo lo que vos confesás que amás a Cristo. Amén. Que no sea solo una religión, que no sea solamente lo que crees. Y esas son armas poderosas para derribar toda fortaleza, todo lo que se levante en contra de Cristo. El ejemplo de Cristo, nadie puede decirle nada, nadie puede decir nada. El ejemplo de Cristo como hombre y como hijo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que imitar. Amén. Vamos a poner de pie y darle gracias al Señor.